Israel Lira, bienvenido a librosperuanos.com. Usted ha publicado el libro dorado del crisolismo. Prácticamente es la partida de nacimiento de su vida intelectual y también como ideólogo de un nuevo movimiento y teoría política. ¿Qué significa crisolismo? Bueno, esa pregunta puede ser respondida de varias aristas. Yo doy principalmente tres: de un enfoque praxeológico, de un enfoque semántico y un enfoque epistemológico. De un enfoque praxeológico no entiendes a la praxeología como categoría relacionada a la escuela austríaca de economía, sino al aspecto sociológico. De este enfoque puede ser entendido como un proyecto de ideología política que intenta superar las ideologías políticas de la modernidad, como una teoría crítica de las ideologías políticas de la modernidad, tanto del liberalismo, tanto del comunismo como del fascismo. Semánticamente, el crisolismo es un neologismo que hace referencia al Perú, a la peruanidad, ¿no? Sobre todo al Perú, a la sociedad peruana, como un espacio donde confluyen etnias, culturas, pueblos, tradiciones, que con sus particularidades contribuyen al concepto o a la construcción de la peruanidad. Es decir, al Perú como un crisol vivo, donde confluyen varios pensamientos, varias ideas. Del aspecto epistemológico, se constituye como un proyecto de ideología sociopolítica científica, ¿no? En el sentido de que integra la ideología, que es concebida como Dieter lo manifestaba, ¿no? como un sistema de creencias y declaraciones de objetivos, o como una Weltanschauung, ¿no? Entonces, integrar este sentido, ¿no? con las herramientas de las ciencias sociales y las ciencias naturales, las ciencias exactas, ¿no? Para generar una mayor predictibilidad de los programas y las propuestas políticas, ¿no? Entonces, digamos, bajo estas tres aristas, el crisolismo, ¿no? es un proyecto de superación de las ideologías políticas de la contemporaneidad, es un neologismo como aspecto semántico, y es un proyecto de ideología sociopolítica científica del aspecto epistemológico. Efectivamente, muy interesante su respuesta. En un trípode. El neologismo crisolismo nos hace recordar o rememorar la síntesis viviente de Víctor Andrés Belaúnde, otro gran ideólogo de la peruanidad. ¿Cómo usted lo relaciona? Efectivamente, ahí, bueno, el crisolismo fluye o bebe de varios autores, filósofos peruanos, ¿no? Principalmente el ya mencionado Belaúnde con su obra Peruanidad, también de Wagner de Reina con su obra Filosofía en Iberoamérica, de Salazar, de Bormar Fuensalida con su obra La agonía del Estado-Nación, ¿no? Principalmente estos tres, y Duturburu, ¿no? Tres ensayos peruanistas, ¿no? Y haciendo énfasis en el tema de Belaúnde, ¿no? La peruanidad, ¿no? Él constituye o entiende a la peruanidad como una síntesis viviente, ¿no? Una síntesis viviente, una síntesis biológica, una síntesis cultural, una síntesis política, una síntesis económica. ¿Producto de qué? De un sincretismo cultural, que resalta dos aspectos o dos troncos culturales principales, ¿no? El tronco cultural indígena, autóctono, y el tronco cultural hispánico, europeo, ¿no? Y cómo esto se ve integrado en el día a día en diversas manifestaciones o acciones culturales, ¿no? A través de un concepto, la peruanidad, que es su título, obra principal, ¿no? Claro. Lo que nos sorprende sobremanera es que usted haya podido postular y crear una teoría política peruanista nueva a su joven edad. Me parece que usted tiene 29 años. 28. 28 años. Además, esto supone, como bien lo ha manifestado en la primera respuesta, que el crisolismo está postulado como una superación que va más allá del liberalismo, del fascismo, del comunismo, también del indigenismo y del hispanismo. O sea que usted aquí hace una síntesis entre la teoría, la cuarta teoría política, que también es postulada por Dugin, con los grandes ideólogos de la peruanidad peruana. Pero además también usted postula la categoría ontológica de la peruanidad, basándose en el Dasein de Heidegger. Así es. ¿Puede hacer un breve comentario? Efectivamente, ahí el tema, bueno, la interpretación que hace Dugin de el Dasein es una en particular explícitamente concentrada en el contexto ruso, ¿no? Obviamente la interpretación que yo hago de Heidegger es también contextualizada a este espacio sociotemporal, ¿no? peruano, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? Bueno, una breve, digamos, explicación del tema de Heidegger, ¿no? Heidegger entiende al ser como lo que define al ente en cuanto ente. ¿Y qué es el ente de acuerdo a Heidegger? Es todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre habla, lo que el hombre menta, de acuerdo explícitamente a cómo literalmente lo expone sobre hacer y tiempo. Entonces, cuando el ser en sí, ¿no? como categoría, tiene una determinada temporalidad en el tiempo, ¿no? un espacio-tiempo, se manifiesta como ser así, como ser ahí cuando algo efectivamente existe. Cuando se manifiesta como Vorhandenheit, es decir, como estar ahí, ya es algo que existe efectivamente en la realidad fenoménica.
Entonces ahí se manifiesta como existencia humana, porque la categoría de Dasein, que es obviamente es un término multívoco, como logos, como pacha en el pensamiento andino, no es un término multívoco. Entonces, como tal, tiene diferentes interpretaciones, pero, al menos en el sentido que le da Heidegger a su obra en Ser y Tiempo, es a la existencia humana, ¿no? A lo que define a la existencia humana en cuanto tal, a lo que define al hombre en cuanto hombre. Entonces, ya ahí comienza el trabajo de elucubración, ¿no? Para el tema estrictamente peruano, está el tema, ¿no?, de cómo es que el Dasein, ¿no?, se integra con el tema de la peruanidad. Y es que la peruanidad entendía como Dasein, es decir, la peruanidad, mejor dicho, el Dasein peruano es la peruanidad, es lo que determina la identidad peruana en tanto tal, es lo que determina, es lo que hace que se conciba, es lo que hace que el peruano se conciba como tal en cuanto tal, ¿no? Es como parte de una comunidad, como parte de una comunidad de intereses, como parte de una comunidad de fines, con una tradición, con una cultura en común. Y eso básicamente, ¿no? Eso significa que usted está haciendo un empleo ontológico, sociológico del Dasein de Heidegger. Claro, digamos, es una objetivación, ¿no?, del término ontológico heideggeriano, ¿no?, que por lo mismo que es multívoco de múltiples interpretaciones, una interpretación particular bajo el contexto único y específico de la contemporaneidad peruana, digamos, se objetiva a través de una realidad fenoménica, que es la identidad peruana, la nación peruana, la comunidad peruana, etc., ¿no?, que son términos palpables y que se ven en el día a día, ¿no? Claro. También usted afirma que el crisolismo no es un centrismo, cuando parece un centrismo. Uh-huh. ¿Por qué no lo es? Ahí va precisamente el reto, porque el reto está en que el crisolismo, que está dentro de la órbita de la cuarta teoría política de Dunning, en el sentido de que toma al Dasein como sujeto político, en tanto como sabemos las ideologías políticas en general tienen un sujeto político principal, ¿no? Para el liberalismo el sujeto político principal es el individuo, para el socialismo el sujeto político principal es la clase, para el fascismo el sujeto político principal es el Estado, y para la cuarta teoría política el sujeto político principal es el Dasein. Entonces, en ese sentido hay una correlación, correspondencia entre el crisolismo y la cuarta teoría política de Dunning. Pero obviamente hago énfasis en que el crisolismo y la cuarta teoría política de Dunning son totalmente distintas, porque plantean cosas diferentes, en tanto que solamente se rescata el tema del Dasein. Porque y en torno a la pregunta en particular, ¿no?, ¿por qué no sería el crisolismo un centrismo? En tanto que el crisolismo precisamente intenta mostrarse como una superación de las ideologías políticas y de los espacios geométricos en una línea establecida, tradicional, ¿no?, de eje izquierda-derecha, ¿no?, extrema izquierda, izquierda, centro, derecha, extrema derecha, ¿no? Entonces, si el crisolismo plantea ser la superación o plantear una teoría crítica de estas ideologías políticas, de todas maneras también tiene que centrarse en plantear una superación de las categorías principales en donde se engloban estas ideologías políticas, llámesele izquierda, derecha, ¿no? Entonces, ¿por qué no sería un centrismo? En realidad, el crisolismo, bajo una clasificación tradicional, sería un centrismo alto, en el sentido de que es un centrismo, el único aspecto del centrismo del cual rescata es el tema de que se sitúa por sobre la izquierda o por sobre la derecha, en tanto como efectuaba esa acotación Duberger, ¿no? Él te decía, ¿no?, o mejor dicho, Sartori en particular, si uno se sitúa en el centro es porque considera de que o izquierda o derecha están mal, o izquierda o derecha tienen tantos puntos en común de que merecen una síntesis. Entonces, ese aspecto, solamente en ese aspecto, rescata el crisolismo el tema del centro. Pero el tema del centro también ha sido muy criticado porque solamente implica las posiciones moderadas de izquierda o derecha. Entonces, o implica una posición de izquierda o implica una posición de derecha. En cambio, el crisolismo, como teoría crítica, busca superar esas posiciones. Entonces, como tal, no puede ser centrista. Es centrista solamente en un aspecto de superación. Pero al final, cuando se dé esa superación final, obviamente tendrá que caer una nueva categoría, como lo ha hecho efectivamente. La nueva categoría que se propone es la del alto nacional. El alto nacional es aquella categoría que involucra precisamente a los puntos comunes, a los estromas comunes entre izquierdas y derechas, ¿no?, como una propuesta de superación, ¿no? Efectivamente, por eso es que usted pone énfasis en el contenido del libro, en la unidad nacional y la soberanía plena, y así pasa a caracterizar el crisolismo como peruanista, nacionalista, democrático, meritocrático y una palabra nueva, arqueofuturista. ¿Puede explicarnos el término? El arqueofuturismo es un sistema de pensamiento ideado por el filósofo francés Guillaume Fayet.
Guillaume Fayet plantea como tantos filósofos de la posmodernidad que critican el tema de la globalización, critican el tema, ¿no?, del liberalismo como realidad existencial, ¿no? Estamos en la etapa posliberal, entiéndase al posliberalismo como el hecho en que el liberalismo está enraizado ahora en todas las facetas de la sociedad, política, económica y social. Ese es el posliberalismo. Entonces, dentro de todo este marco se encuentran filósofos contemporáneos que obviamente critican ese tema del posliberalismo, critican el tema de la globalización. Ahí está el tema de Guillaume Fayet, está Alain de Benoist, está Alexandre Dewey, entre otros, ¿no? Guillaume Fayet, que plantea en su proyecto de modernidad alternativa, ¿qué plantea? Plantea una síntesis entre arcaísmo y futurismo. Por eso lo llama arqueofuturismo. El arcaísmo no lo entiende Fayet como un retorno al pasado, como una tradición obsoleta, como algo inmovilista, sino al contrario, como una revaloración de aquellos valores que son trascendentales en todas las épocas y que siempre van a tener una significación importante para la existencia humana. Mientras que por futurismo no entiende un rechazo absoluto de la tradición, no entiende un rechazo absoluto al pasado, sino al contrario, un rechazo de la modernidad en tanto que no puede reflejar, en tanto que refleja una idea de progreso indefinido, sin un retroceso sin el cual no se puede conceptualizar la idea principal de la evolución, ¿no? Y esa es la crítica que se le hace a toda la modernidad, que la modernidad está principalmente o consustancialmente dirigida por la idea de progreso infinito kantiana, ¿no? Entonces, obviamente ya muy criticada por varios filósofos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, está Toynbee, está Deleuze, está Spengler, ¿no? De que es necesaria para la idea de progreso, correctamente entendida, una idea de retroceso. No retroceso entendido como un retroceso barbárico, sino un retroceso entendido como un rescate, una revaloración de aspectos consustanciales que siempre se dan en todas las épocas, ¿no? Entonces ese es el arqueofuturismo. El arqueofuturismo es la síntesis entre arcaísmo y futurismo, que plantea entonces una evolución humana sustentada en una conformación social que valore aspectos trascendentales, pero que también que valore aspectos de progreso relacionado a las tecnociencias, ¿no? Pero siempre en un marco equilibrado, ¿no? No es esa tecnociencia, digamos, instrumentalista, negadora digamos, que ve en la naturaleza o en el espacio existencial humano un mero producto del cual el ser humano solamente está para servirse, sino de que es la visión de algo integral, ¿no? Algo integral, ¿no? Un espacio vivencial que nosotros convivimos y compartimos y que es parte de nuestra existencia, ¿no? Y que define nuestra existencia y que al final va a determinar nuestra existencia, porque es el único espacio que tenemos, ¿no? Ese es básicamente. Muy interesante. Implica todo una reconceptualización del progreso y también de la idea del tiempo político. Cuando en su libro se pasa a definir lo que es el nacionalismo peruano, usted lo define como unidad en la diversidad, lo que nos remite al misticismo del Inca Garcilaso. Y también añade que esta unidad en la diversidad actualmente es sustituida por la identidad del mercado. ¿Qué comentario nos hace? Bueno, básicamente está en que, como estamos actualmente en la etapa posliberal, ¿no? La etapa posliberal, como brevemente mencioné, es el enraizamiento del liberalismo en todas las facetas existenciales de la sociedad humana, en el campo político, en el campo económico, en el campo social. Entonces, producto de ello es de que el Estado, ¿no? Porque siempre el liberalismo en el Perú, específicamente para el Perú, no ha sido nunca una propuesta política como partido institucionalizada. Existió un breve partido liberal allá por 1901 por Augusto Durán, fundado por Augusto Durán, pero duró muy poco y ahí se difuminó. Pero el liberalismo siempre ha sido un hecho existencial en el sentido de que siempre ha sido pragmaticista en todos los gobiernos, en todos los gobiernos en nuestra república, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Disculpame, me perdí un poco la ilación de... Sí, sobre la identidad de mercado. Sobre la identidad de mercado, ¿no? Entonces lo que se plantea el posliberalismo es de que intenta reemplazar ante ese vacío ontológico, ante ese vacío existencial, ante ese vacío de identidad, de valores, de costumbres, ¿no? Reemplazarlo por una identidad de mercado, es decir, un consumismo, ¿no? Hecho palpable al día de hoy aquí, la marca Perú. La marca Perú ha intentado reemplazar, ¿no?, lo que es el ser peruano, lo que es identificarse como peruano, lo que es realmente estar orgulloso de una identidad particular a través solamente de aspectos comerciales, gastronomía, turismo y deporte. Nada más. Solamente se ha centrado en ese aspecto, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias, por ejemplo, del posliberalismo, que es el reemplazo de identidades trascendentales
por por identidades de mercado, identidades de consumo. Entonces, en ese aspecto hace mención el libro, ¿no? Claro, su crítica a la identidad de mercado se basa sobre todo en una función ontológico-sustancialista. En este aspecto es inevitable que quien lee la obra se haga una pregunta de base filosófica. Si se suscribe un ontologismo sustancialista, entonces se estaría rechazando la revolución copernicana kantiana o del idealismo subjetivo, por el cual es la mente humana el que define y construye el objeto. Claro. Esa sería la consecuencia inevitable. Consecuencia inevitable, porque digamos, el crisolismo como sistema filosófico hace una revisión crítica del idealismo, hace una revisión crítica del realismo, hace una revisión crítica del materialismo. Entonces, llegando a la conclusión, ¿no?, de que el idealismo presenta muchos problemas actualmente y obviamente ha intentado, ¿no?, sopesar sus eficiencias a través de ideas un poco más moderadas, pero al final plantea muchos problemas en tanto que lleva un solipsismo. El solipsismo de considerar al sujeto como única como única realidad existencial, o conlleva en su fase objetiva a una absolutización de las ideas por sobre la materia. Entonces, en función a eso, digamos, sería una consecuencia inevitable, ¿no? Sería, digamos, el crisolismo una postura más cercana al realismo, al materialismo, pero más respecto al materialismo, al realismo, ¿no? Claro. Luego hay un capítulo en el que usted arriba a conclusiones muy sugerentes. Cuando dice, se debe ir hacia una democracia no liberal, y ahí cita a Morengue, o hacia un socialismo capitalista, y cita a Zizek. ¿Nos está sugiriendo que el crisolismo puede asumir cualquiera de estas dos rutas? El crisolismo como tal es una postura que va a determinar un sistema económico, político y social que más se adapta a la realidad sociocultural peruana. Entonces, si producto de una investigación científica, si producto de un estudio de campo, podemos nosotros ver que el capitalismo es más acorde a la esencia sociocultural peruana, entonces se ideará un sistema económico que esté más centrado en ese aspecto. Si luego una investigación científica se puede concluir de que el socialismo socioculturalmente es un poco, mejor dicho, es más afín al ideario peruano, se construirá un sistema económico ligado a ese tema de pensamiento. Pero el crisolismo no es tanto así, sino plantea un tema mixto en economía, ¿no? Un tema de rescatar tanto las consideraciones del capitalismo como las consideraciones del socialismo, ¿no? Entonces vemos que al día de hoy, el fenómeno de las economías es totalmente mixto, ya no hay concepciones puristas, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno chino, el fenómeno ruso, el fenómeno de la India, Sudáfrica, ¿no? Son concepciones mixtas. Ya no se puede hablar de un capitalismo puro o de un comunismo puro o de un socialismo puro, sino de que estamos hablando de figuras mixtas, en función de que las concepciones puristas en el momento en que surgieron se fueron aplicando a las realidades socioculturales, fueron cambiando y fueron mutando en función a que se alimentaron de ese espacio temporal, ¿no? Entonces, de esa misma forma, el crisolismo lo que plantea, el crisolismo es muy flexible en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, producto de una investigación, producto de un análisis de la realidad contemporánea peruana, aplicará un sistema socioeconómico que más se adapte a la realidad sociocultural, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el día de hoy nos rige la economía social de mercado. La economía social de mercado fue un proyecto exportado de Alemania, ¿no? De la Alemania de Konrad Adenauer, ¿no? Y como proyecto es un sistema mixto, que precisamente intenta hacer la respuesta al liberalismo ante las falencias del liberalismo clásico, ¿no? Entonces, como proyecto, ¿qué significa? La armonía entre la libertad económica y la justicia social. Ese es por el lado de la economía social de mercado, que es un sistema mixto también, ¿no? Entonces, pero al día de hoy, bajo el análisis de la economía social de mercado en el Perú, vemos que la economía social de mercado en ningún aspecto es social, porque falta esa armonía entre libertad económica y justicia social. Ahora la balanza está en libertad económica, netamente libertad económica. No hay una justicia social entendida como, no solamente entendida como justa distribución de la riqueza, sino entendida también como justa distribución de bienes culturales, que esa es la principal característica consustancial de la justicia social auténtica, de acuerdo a un autor citado, Mian Puey, ¿no? Este desequilibrio está muy acorde con la globalización neoliberal. Muy acorde con la globalización neoliberal, ¿no? En ese sentido, sí. Ahora, usted cita nuevamente a Yacha Monk, y lo voy a leer, diciendo: de los 15 países del mundo con los ingresos per cápita más altos, casi 2/3 son democracias no liberales. ¿Está usted recomendando
de manera pragmática, obviamente, que al crisolismo le conviene asumir una democracia no liberal. Sí, efectivamente. ¿Y en qué consiste esta democracia no liberal? Esta democracia no liberal precisamente parte de la crítica que se hace, bueno, que hacen muchos autores respecto a la democracia liberal y que ahí también hemos citado, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de crítica de la democracia liberal, Baños hace una crítica en el sentido de que al final la democracia liberal lo que plantea, lo que genera es la cartelización de los intereses políticos. Es decir, al final la democracia en su forma liberal lo que hace es crear empresas políticas. Los partidos políticos se despolitizan cada día más y generan, ¿no?, opciones o lobbies económicos, ¿no? Ya no estamos, por ejemplo, y vamos a la realidad palpable en el Perú, ¿no? Los partidos políticos ya están faltos de doctrina, no tienen doctrina, no tienen ideología, solamente son pragmáticos economicistas. Y eso es parte precisamente de la naturaleza consustancial del liberalismo, que despolitiza a la sociedad, ¿no? Entonces, si vamos a plantear una nueva democracia, no puede ser liberal, porque la propuesta cristianista es política. Pone énfasis en las ideologías políticas, en tener una postura política. Y el liberalismo, por otro lado, no es una ideología política. Si bien el liberalismo principalmente es una ideología económica, que después se desarrolló como política, solamente una mera extensión de una ideología económica. Como no lo digo yo, lo dice Alain de Benoist, que también tiene un ensayo al respecto que se llama Crítica a la ideología liberal también, que es muy bueno. Claro. En ese sentido. Pero permítame preguntarle, si es que el crisolismo se inclina por una democracia no liberal y dice que es una postura pragmática, ¿qué posibilidades reales de triunfo puede tener en medio de la ola del imperio que combate incluso armadamente a las democracias no liberales? Es que ahí viene el terreno de la experiencia pragmática precisamente de estas democracias iliberales, en donde ha habido precisamente un tema de modernización, principalmente, un tema de modernización y un tema de una conceptualización de la defensa, ¿no? De que sin, o sea, todos los desarrollos de estas potencias emergentes, a veces de Rusia, a veces de China, etcétera, ¿no? Todos los desarrollos de estas potencias emergentes no pueden, digamos, tener futuro si es que no hay una fuerza militar que las avale. Y es por eso que tienen ejércitos muy poderosos, porque precisamente esa es la característica que va a determinar que se define un sistema político particular. Muy interesante lo que usted afirma. Pero, por ejemplo, leemos ahora en los medios de comunicación que incluso las principales potencias o las potencias emergentes son objeto de sabotaje sistemático en sus experiencias militares. Acaba de llegar otra noticia que dice que los misiles de Irán estuvieran ya hace mucho tiempo acabados si es que no hubiese sido sistemáticamente saboteados todas sus experiencias. Entonces, la pregunta inevitable es, suponiendo que triunfe un sistema crisolista, ¿qué garantiza que este no va a ser objeto de sabotaje por parte del imperio? Bueno, ahí precisamente está el tema, ¿no? Es el tema de construir una propuesta política tan sólida en el aspecto político, en el aspecto militar, en el aspecto de estructura del Estado, que sea totalmente autónoma, independiente, de la forma que pueda soportar los embates, ¿no?, de cualquier agresión internacional. Ahora, es inevitable que también se pregunte en el actual contexto político peruano si es posible un capitalismo o un socialismo de índole andino. Sí, he escuchado esa propuesta, me parece interesante, pero sobre todo con el tema del summa causae, que está muy en boga ahora. El summa causae que está, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y acá también en Perú, ¿no? El summa causae lo que pretende es rescatar algunos principios del pensamiento andino para aplicarlos en la política, ¿no? Y pero el principal obstáculo que tiene el socialismo andino es, digamos, no caer en el anacronismo, ¿no? En el ¿Chawinismo? El chawinismo también, ¿no? El chawinismo, ¿no? Porque, ¿el milenarismo? También, ¿no? Porque el tema está en de que hoy por hoy, digamos, la comprensión que hace el crisolismo a ese respecto es que es un sistema integrador, ¿no? Busca integrar diversos pensamientos y diversas, por ende, etnias. En cambio, si hablamos solamente de un socialismo andino, ¿dónde queda la Amazonía en ese sentido? Hay una concepción de peronidad lisiada en ese sentido. Y también el estrato criollo occidental. Claro, que también, por más que no les guste a muchas etnias, ¿no? También es una etnia que es parte del Perú. Claro. Sumado a otras, ¿no? Como la comunidad Nikkei, etc. Efectivamente, que tienen todo el derecho a integrarse a la peruanidad. Finalmente, en su último capítulo, usted hace una reflexión muy interesante sobre los procesos de la refundación de la República de Francia,
que ahora va por su sexta república, ¿no? Entonces usted dice que en estos momentos de descomposición nacional en el Perú, que es tan honda, ¿acaso no se requiere avanzar hacia una refundación de la Segunda República Peruana? En efecto, la idea final o la conclusión final, ¿no? Si es que planteamos un cambio de las estructuras políticas, económicas y sociales, ya el cambio va a ser tal de que las estructuras mismas de la Primera República ya no van a poder responder a este cambio y van a tener que cambiarse, van a tener que transmutarse, van a tener que mutar, ¿no? Entonces ya digamos, la Primera República ya cumplió su ciclo histórico, ¿no? La fundada en 1821 ya cumplió su ciclo histórico, ¿no? Porque ya no responde a las exigencias del pueblo peruano en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si es que se propone una nueva visión política, económica, social, filosófica, ontológica, etc., esto necesariamente va a dar como lugar a una nueva estructura política. Y eso implica una Segunda República. Israel Lira, muy agradecidos por esta entrevista y felicitaciones por este aporte intelectual. Gracias, Gustavo. Mucho gusto, igualmente.